Amados hermanos, el mensaje que les voy a compartir hoy lleva por título ¿Qué es lo que más desea? Mientras viva en este mundo, a veces requerirá la ayuda de otros. Y si la familia enfrenta algún problema inesperado, precisará de dinero o por algún otro asunto que no pueda resolver, pedirá apoyo a los demás. Primero, le pedirá ayuda a los más cercanos, familiares, hermanos o amigos. Y si no pueden hacerlo, procurará hallar a otros que sí lo puedan hacer. Y no solo me refiero a problemas económicos. Igualmente, para aumentar su conocimiento o habilidad técnica, o progresar de estatus social o cultural, necesitará la ayuda de alguien de mayor capacidad o de mayor influencia que usted. De ahí que son muy valiosas las conexiones o contactos personales. La mayoría buscará a los que puedan serle de alguna ayuda e intentarán establecer vínculos estrechos con ellos. Sin embargo, habrá muchas cosas que necesitará en su vida y no tendrá siempre cerca suyo a alguien dispuesto a ayudarlo. Tal como menciona el Salmo 121, verso 1, que dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No hay nadie que llegue a satisfacer o suplir todas sus necesidades. No obstante, si cree en este Dios todopoderoso y tiene una relación personal íntima con el Señor, nuestro único Salvador, recibirá todo lo que pida y todos sus problemas se resolverán. En este mismo instante, el Señor le está preguntando: ¿qué es lo que más desea? Piense por un momento. ¿Qué le pediría a Dios? Tal vez sanidad de alguna enfermedad, prosperidad financiera o paz en la familia. ¿O preferirá sabiduría, autoridad o poder? El capítulo 20 de Mateo nos narra un pasaje en el que la madre de Santiago y Juan, quienes además de hermanos eran también discípulos del Señor, le hace una petición a Jesús. Le pidió que dejara que sus dos hijos se sentaran en lugares de honor a su lado, uno a la derecha y el otro a su izquierda. En el mundo político, también es un honor sentarse al lado del presidente de una nación. ¿Se imaginan entonces la gloria, honra y honor que sería si sus hijos se sentaran al lado del Señor en su reino? Por eso, la madre de Juan y Santiago deseaba la mejor de las promesas del Señor. ¿Recuerdan lo que le respondió el Señor? Le dijo: el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. El Señor le respondió en la verdad, diciendo que eso estaba preparado para aquellos que vivían de acuerdo a la voluntad del Padre. En este punto, quiero que meditemos en la fe de la mujer. Ella le pidió al Señor esta gran bendición porque le tenía fe y confianza. Había visto y sido testigo del ministerio del Señor, haciendo maravillas por el poder de Dios y manifestando señales y prodigios. Sabía, a ciencia cierta, que el Señor era el Mesías a quien los israelitas esperaban con tanto anhelo. Tenía una total confianza en Él por los muchos milagros que había hecho, imposibles de hacer para el ser humano. Hermanos, si quieren que Dios les responda, deben creer en el poder de Dios y del Señor, tal como lo hizo esta mujer. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿cómo es posible creer en un Dios invisible? La respuesta la tenemos en Juan capítulo 4, verso 48. Entonces, Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Dios manifestó señales y prodigios que no eran concebibles para el ser humano, mostrando evidencias palpables de su poder a fin que la gente creyera. Si tiene la plena y total seguridad que esas señales y prodigios no son una mera narración, sino que son hechos reales que pueden suceder hoy en día, entonces todo problema tendrá solución. Si está enfrentando alguna dificultad que va más allá de toda solución humana, busque a Dios. Así lo hicieron Moisés y el pueblo de Israel cuando estaban frente al Mar Rojo. Imagine este escenario. Al frente estaba el embravecido Mar Rojo y atrás venía el ejército del faraón persiguiendo a Moisés y a los israelitas para aniquilarlos. El pueblo viajaba con su ganado, niños y ancianos. Estaban petrificados de miedo. Y en esa crisis, el pueblo se queja contra Moisés, quien los había sacado de Egipto.
Sin embargo, Moisés confiaba totalmente en el poder de Dios y les dijo en Éxodo capítulo 14, versos del 13 a 14, lo siguiente: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Luego que clamara a Dios, Moisés levantó su vara y extendió su mano sobre el mar Rojo, tal cual Dios se lo había mandado. Entonces, Dios abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental que sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Así, el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar con toda seguridad. Pregunto, ¿acaso su problema es mayor que este? Los israelitas estaban entre la vida y la muerte. No obstante, con Dios de su parte, algo inimaginable aconteció. El Mar Rojo se dividió en dos. De igual manera, no importa lo grande que sea la dificultad que enfrente, si viene ante Dios con fe, todo se resolverá. Hermanos, ¿creen que Dios es el único y verdadero Dios? Si lo creen, no deberían ser como los israelitas, quienes dudaron entre Dios y los ídolos paganos. ¿Acaso hoy en día el dinero, la fama o la posición social no se han convertido para muchos en ídolos a pesar que no son imágenes de madera ni de piedra y se han alejado de Dios por haber cedido a esos deseos carnales? Aun si profesan que creen en Dios, aman las diversiones que les ofrece el mundo y viven desobedeciendo la palabra de Dios. Si este es su caso, le digo algo: usted no tiene fe. Más bien, ama las cosas del mundo y ha puesto su fe en el dinero y en todas esas cosas pasajeras y temporales. Por favor, ahora mismo corrija su forma de vida. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, hacía maravillas, señales y prodigios imposibles de realizar para el hombre. Una de ellas fue cuando el Señor y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea en una barca, yendo hacia otra región. De un momento a otro, se desató una fuerte tormenta, con olas que entraban en el bote. Sin embargo, el Señor dormía. En esta situación, los discípulos tuvieron miedo porque la barca iba a hundirse. Desesperados, despertaron al Señor. No obstante, al despertarse, el Señor no estaba ni siquiera alarmado. Más bien, les dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Como podrá ver, no importa la magnitud de su problema. Para el Señor, su problema no es ningún problema. Si tiene total confianza en el Señor y en su poder, sus dificultades fácilmente se resolverán. El capítulo 2 del Evangelio de Juan narra la primera señal que el Señor manifestó en su ministerio. ¿Lo recuerdan, sí? Se lo resumo. En la aldea de Caná de Galilea se celebró una boda. El Señor y sus discípulos fueron invitados. María, la madre de Jesús, también estaba presente. Bueno, el hecho es que en lo mejor de la celebración se acabó el vino. Al notar esto, María mostró su fe en el Señor. Por eso, le pidió que solucionara el problema. Y le dijo a los criados de la casa que hicieran lo que el Señor les pidiera. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua. El Señor les pidió a los siervos que las llenaran de agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo que sacaran un poco y se lo llevaran al encargado de la boda. Y los sirvientes siguieron sus indicaciones, y el agua se convirtió en vino. Luego que el maestresala probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, elogió su calidad, diciendo que era el mejor vino que hasta ese momento había probado. Esta primera señal la hizo el Señor por la fe que le tenía a María y por la obediencia de los criados a su palabra. Aún hoy en día, el Señor está buscando esta clase de siervos que muestren su fe en hechos con todo su corazón. Esta clase de fe siempre va acompañada de obediencia. También, en el capítulo 5 de Lucas, leemos otro pasaje en el que el Señor manifestó su poder. Se trata del episodio cuando unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro de la casa donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse debido a la multitud.
Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al joven en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente al Señor. Estos hombres en verdad creían que el Señor podía sanar a su amigo. Por eso, no escatimaron esfuerzo alguno. El Señor, al ver la fe de ellos, le perdonó sus pecados al paralítico y luego le dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Al instante, y delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. De igual manera, si viene ante el Señor con esa clase de fe, sanará de toda enfermedad. Igualmente, el capítulo 9 de Juan narra el pasaje cuando el Señor sana a un ciego de nacimiento. Dice la Escritura que el Señor escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego, y le dijo que fuera a lavarse al estanque llamado de Siloé. El hombre fue, se lavó en el estanque y regresó viendo. Hermanos, si obedecen de esa manera a la palabra del Señor, con toda seguridad experimentarán el poder de Dios. Asimismo, en el capítulo 11 de Juan, también vemos el poder del Señor que hizo resucitar a Lázaro, quien había muerto hacía 4 días y ya lo habían sepultado. A Marta, que aún no tenía una buena medida de fe, le dijo: «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?». E hizo que primero la familia quitara la piedra del sepulcro. Luego, a gran voz clamó: «Lázaro, ven fuera». Entonces, el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas y la cabeza enrollada en un lienzo. Pregunto, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Por eso, Juan, en la parte final de su Evangelio, expresa lo siguiente: «Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir». Durante su ministerio, mientras seguían al Señor, los 12 discípulos fueron testigos de primera mano de todos los milagros que se mencionan en la Biblia. Estos prodigios no solo se han realizado en este tiempo. Aún hoy en día, su poder se manifiesta de la misma manera y en la misma magnitud como lo hacía en esa época. Actualmente, el Señor también está mostrando su poder a través de sus siervos a quienes ha escogido y les ha dado su poder. Por la oración de poder, los que no podían caminar han vuelto a andar, dando gloria a Dios. Tuberculosis, diabetes, cáncer, sida y otras enfermedades terminales que no pueden ser sanadas por la ciencia médica, sanan por el poder de la oración. Estas obras de sanidad que van más allá de la capacidad de la ciencia médica o del ser humano se están dando hoy en día. Dios desea manifestar esos milagros y muchos más en la vida de cada uno de ustedes para que así lo honren y glorifiquen. Ahora bien, ¿qué debería hacer para experimentar este obrar milagroso de Dios? Primero, deberá venir ante el Señor con fe. Muchos vienen a la iglesia porque alguien los invita y empiezan a asistir a los cultos sin tener verdadera fe. Sin embargo, al ver las evidencias de este Dios vivo, abren sus corazones y se esfuerzan por creer, y así empiezan a cultivar una verdadera fe espiritual. No obstante, hay quienes critican los testimonios de sanidad y los juzgan de acuerdo a su forma de pensar. No creen y dicen que todo es mentira. Se preguntan si en realidad el cielo existe y si hay vida eterna después de esta vida. Y como dudan por su mente limitada, no pueden cultivar esa verdadera fe para realmente creer. Todos los que vinieron al Señor y fueron sanados o liberados de sus problemas tenían un buen corazón. Vinieron con fe a pesar de solo haber oído del Señor y por eso recibieron sanidad y respuesta a sus peticiones. En el capítulo 5 de Marcos, hallamos a la mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años. A pesar de haberse sometido a toda clase de tratamientos y haber gastado todo su dinero en ello, no había sanado. Más bien, su condición había empeorado. Sin embargo, había oído del Señor y creía que podía ser sanada si tan solo tocaba el borde del manto del Maestro. Creyendo de esta manera, fue a buscar a Jesús. No obstante, debido a la multitud que rodeaba al Señor, no pudo acercarse a Él para pedirle que orara por ella. Aún así, como tenía fe, estaba totalmente segura que sería salva tan solo, repito, tocando el borde de su manto. Así que se escabulló como pudo entre la muchedumbre y sin que nadie se diera cuenta, tocó el manto del Señor. Para su sorpresa, en ese mismo instante, sintió un cambio en su cuerpo. El flujo o la hemorragia de sangre se detuvo y fue sana. El Señor, al darse cuenta que había salido poder de él, preguntó quién había tocado su manto.
Con la multitud de almas que lo rodeaban, era normal que muchos tocaran su manto. Sin embargo, el Señor hizo esta pregunta porque ya sabía del corazón de la mujer. Al poco rato, la mujer confesó que ella había tocado el manto del Señor y explicó su situación. El Señor tuvo misericordia y le dijo: «Hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». ¿Se imaginan qué tal bendición? No solo la sanó el Señor, sino que además tuvo un encuentro personal con Él y recibió esa palabra de bendición. Entre toda esa multitud, el Señor conocía el corazón de esa mujer, y esa clase de fe le agradó y la bendijo. Tal cual expresa Hebreos capítulo 11, verso 6, que dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Únicamente con fe hallará a este Dios vivo y al Señor, y sus peticiones serán respondidas, será bendecido y se resolverán sus problemas». Muchos saben esto y piensan que tan solo diciendo que tienen fe bastará. No obstante, esto no es así. Dios no reconoce como verdadera fe la fe solo de palabra, es decir, la fe carnal. Hay una gran diferencia entre la fe carnal y la fe espiritual. Usted dice que Dios es todopoderoso, que puede crear algo de la nada y que creó los cielos y la tierra. Cree que Dios puede abrir los ojos a los ciegos, hacer que los sordos vuelvan a oír y los mudos a hablar, y que resucitó a Lázaro luego de 4 días de haber muerto y cuando su cuerpo ya se había descompuesto. De esta manera, alabará y declarará que Dios es todopoderoso y que todo lo puede. Sin embargo, en cuanto enfrenta alguna dificultad en su negocio o cuando sus hijos padecen alguna enfermedad, recurrirá a otros en busca de ayuda. En realidad, solo confía en los métodos del mundo. Luego, se deprimirá y vivirá una vida dura y difícil. En ese momento deberá preguntarse: ¿dónde está ese Dios todopoderoso en el que cree? ¿En verdad tiene fe? Esa no es la fe con la cual se cree de corazón, sino es la fe con la que se cree con la mente. De ahí que no podrá mostrar verdadera fe al enfrentar algún problema. Únicamente después de haber agotado todo recurso humano posible y haber fracasado en todo, le pedirá ayuda a Dios. No obstante, así no verá el obrar de Dios en su vida. A pesar que asiste a los cultos y dice que cree en este Dios vivo, no ha podido cultivar verdadera fe. Solo tiene una fe cultural o religiosa, esto es, una fe carnal. Sabe la palabra de Dios, pero no la guarda en su vida diaria. Hermanos, nosotros escuchamos la palabra de Dios, oramos y vivimos una recta vida de fe porque deseamos reflejar el carácter y el corazón del Señor en nuestra vida diaria. Esto es, un corazón de verdad. Debemos santificarnos, es decir, vivir una vida diferente a la de antes, abstenernos de toda forma de maldad y hacer que nuestra alma prospere obedeciendo la palabra de Dios. No obstante, muchos creyentes no viven esta clase de vida cristiana. Asisten a los cultos, pero no ponen por obra la palabra que escuchan. Continúan teniendo esa clase de fe de conocimiento cultural, es decir, una fe carnal. Oran solo de labios o por cumplir. Sin embargo, no circuncidan su corazón, que es lo que determina la transformación de su carácter y de su ser interior. Amados hermanos, deseo que examinen en forma exacta qué clase de fe tienen. Únicamente si hallan la razón por la que aún no reciben respuesta a sus peticiones y corrijan aquello que deben corregir, solo entonces, repito, Dios les responderá. Alguien con una fe carnal dudará incluso aún diciendo que cree. Santiago, capítulo 1, versos del 6 al 8 menciona: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Es decir, si la respuesta demora en llegar, dudará y perderá el entusiasmo en su vida cristiana. Alguien de doble ánimo orará fervientemente cuando es lleno del Espíritu. Sin embargo, si enfrenta alguna prueba o dificultad, dejará de orar y su fidelidad desaparecerá. Eso no es tener verdadera fe. Estará alegre si todo le va bien. No obstante, si enfrenta problemas, ese gozo se desvanecerá. Guardará resentimiento y se quejará o incluso negará a Dios. En ese caso, no se pregunte por qué hasta ahora Dios no le ha respondido. Más bien, si persiste con esa actitud, con toda seguridad Dios no les responderá. ¿Y ustedes, hermanos, qué piensan de su medida de fe? ¿Alguna vez se ha desanimado o se ha quejado pensando que a pesar que cumple viniendo puntual y fielmente a los cultos en la iglesia, aún así está enfrentando circunstancias difíciles?
¿Acaso ha dejado de orar porque todavía Dios no le ha respondido a pesar de haber orado y ayunado? Si es así, primero pregúntese si ha orado en forma constante, con fe, hasta recibir la respuesta de parte de Dios. Si tiene verdadera fe, es decir, fe espiritual, incluso si enfrenta pruebas y adversidades, no se inquietará. Más bien, se regocijará, dará gracias y continuará orando en ese mismo fervor. Si tiene un buen corazón, creerá que recibirá lo que ha pedido en el tiempo más apropiado, aferrándose a la palabra que el Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así, Dios se complacerá con usted y lo bendecirá más allá de lo que pueda imaginar. Ese fue el caso de José, el hijo de Jacob. Cuando tenía 17 años, José fue vendido como esclavo en Egipto, debido a los celos y al odio que le tenían sus hermanos. ¿Se imaginan la soledad y la desesperación que debe haber pasado? No obstante, José vivió obedeciendo solo los mandamientos de Dios sin quejarse ni reclamarle. Aún enfrentando dificultades, mantuvo una fe inalterable sin desanimarse. Así, llegó a experimentar el amor de Dios, quien lo hizo prosperar en medio de todos estos contratiempos. Pasó con fe y con un corazón lleno de amor y de bondad por esas circunstancias. Al final, Dios exaltó a José y lo puso como primer ministro del imperio de Egipto. Como puede ver, Dios es un Dios que responde y bendice y lo capacita para que logre metas más grandes de las que usted ha planeado o imaginado. Y este Dios desea darle a usted todo eso y mucho más. Hermanos, hoy he compartido este mensaje titulado ¿Qué es lo que más desea? Les he hablado del poder de Dios que puede hacer todo con su palabra. Para experimentar este poder, deberá cultivar una fe perfecta. Si hasta ahora Dios no ha respondido sus oraciones, a pesar que ha orado, ayunado y ha sido fiel en la iglesia, estoy segura que el mensaje de hoy lo ayudará a hallar la razón. Si se arrepiente de haber vivido una vida cristiana mediocre y corrige y cultiva una fe que agrada a Dios, Él, con toda seguridad, lo bendecirá y responderá a las peticiones de su corazón. Es mi más sincero deseo que disfruten de una vida realmente bendecida, que sobreabunde de gozo y agradecimiento por tener a este Dios todopoderoso como Padre y a nuestro amado Señor como su anhelado novio. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular. Que
Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.